Eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Oh, gracias por tu fidelidad, oh Rey de gloria. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel para darnos fuerza. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio. Hay tantas cosas que podemos, darle gracias al Señor. Hay tanta razón, Dios mío, para agradecer por su bondad, para agradecer por su fidelidad, Dios mío, para agradecer por su fuerza. Oh, gracias, Señor, por la sanidad, porque por tu llaga fuimos curados. Gracias, Dios mío, por la libertad, porque somos libres, Señor. Bendito y santo sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Dios bendiga en esta mañana, ya casi tarde. Antes de culminar este tiempo, quisiera compartir una breve exhortación como tema y como palabra, como tema de enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero hablar un poco en referencia a la importancia del ayuno, aunque yo sé que ya muchos sabemos, ¿verdad? Por qué es importante el ayuno, pero hay varios puntos dentro del ayuno que quisiera compartir, que el Señor ha ministrado en nuestro corazón para compartir. Y una de las cosas que entendemos de la importancia del ayuno es porque creemos que a través del ayuno creamos condición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros nos estamos presentando en ayuno es porque nos estamos preparando para presentarnos delante de Él. Y estaba analizando porque la Biblia nos enseña varios momentos donde hombres de Dios, antes de enfrentarse a un conflicto, ayunaron delante de Dios. Hace unos días compartíamos, ¿verdad? El domingo pasado compartíamos, porque creemos que Dios tiene manera de cómo llamar a su pueblo. Y Dios llama de muchas maneras. Pero cuando hablábamos de Nehemías, ¿verdad? Y del ayuno que hizo Nehemías, es interesante porque yo no sé, yo pensaba que esta mañana a veces es más fácil. Nosotros cuando tenemos una adversidad a veces somos más fácil presentando una adversidad. Por ejemplo, si alguien te dice que tienes un problema, muchas veces es más fácil nosotros estar dispuestos a enfrentar un problema. Por ejemplo, una batalla, una pelea, a veces es más fácil para nosotros tener esa disposición. Y sin embargo, esta gente, ¿verdad?, que Dios usó, por ejemplo, estaba pensando Nehemías, él sabía que dice que iba a tener una batalla, él sabía que lo que se iba a enfrentar era algo que estaba fuera de sus capacidades. Entonces, Nehemías hubiera dicho: necesito levantar un ejército, necesito el apoyo de tantas personas, necesito respaldo. Pero sin embargo, Nehemías entendió que era importante presentarse delante de Dios. Su primera opción fue presentarse a Dios. Y me llama mucho la atención porque yo creo que es bien importante, ¿verdad?, analizar la historia. A mí me llama siempre, cuando yo llegué al Evangelio, una de las personas que llamó mucho mi atención fue Nehemías, porque a mí me impactó la manera en que él se dispuso a presentarse delante de Dios, la manera en que él tomó la condición del pueblo y la hizo suya, y le dijo: Señor, aquí estamos, hemos fallado contra ti, aquí estamos, nos presentamos. Él supo, porque yo creo que en el ayuno él recibió dirección, ¿verdad? Y una de las maneras que me impacta es que Nehemías adoró a Dios y exaltó el nombre del Señor antes de hacer cualquier petición. Otra persona que me llamaba la atención fue, que me impacta mucho, mañana vamos a estar hablando un poco de eso, fue de la historia de Josafat. Porque cuando Josafat entendió que había una gran multitud, ¿verdad? Josafat, la Biblia dice que Josafat se presentó en ayuno y condujo al pueblo a ayunar y a presentarse delante de Dios, ¿verdad? Y usted lo busca en Segunda de Crónicas, capítulo 2, te se va a dar cuenta cómo, creo que por ahí, por el versículo 20, dice que cuando él entendió que el pueblo estaba pasando gran amenaza, él se presentó en ayuno, porque él entendió, porque mire, hay algo importante, que esta gente, yo creo que en el momento que se dispusieron a ayunar, ya no estaba en una dimensión común y corriente. Esta gente estaba en otra dimensión.
Porque una de las cosas que a nosotros nos sucede es que cuando estamos en ayuno, nosotros somos capaces de traspasar dimensiones de entendimiento, y una de las cosas que Dios hace es que Dios nos revela por medio del ayuno. Nos damos de cuenta que no estamos peleando cualquier fuerza, estamos dando cuenta que estamos peleando fuerzas espirituales. Entonces entendemos a través de esto algo poderoso. ¿Cuántos personajes que Dios usó en la Biblia? Y me llamaba la atención esta mañana, porque yo decía, wow, cuán fuerte, cuán fácil que te digan a ti que tienes un problema. Mira, le tienes un problema y tienes que ir al boro con una carta, y tú vas a buscar la carta. Sales de tu casa y buscas la carta y te dicen, mira, que no te aprobaron aquí, tú vas allá y corres para aquí y corres para allá, y te dicen que tienes un problema y resuelve 20 problemas. Pero qué difícil a veces es entender y poder dirigirnos y presentarnos en ayuno, ¿verdad? A veces es más fácil. Esta gente, lo que me llama la atención es que ellos entendieron que los principios era presentarse delante de Dios antes de cualquier batalla, antes de cualquier conflicto, antes de cualquier circunstancia. Ellos entendieron que primeramente era importante. Si Josafat hubiera sido un hombre entendido de Dios, hubiera dirigido al pueblo, pero ¿a dónde hubiera dirigido si Dios no hubiera ido delante de ellos? Entonces es lo que necesitamos entender. Ellos entendieron, ¿verdad? Nehemías dijo, no, Nehemías tenía buena conexión, Nehemías era un hombre de confianza, porque el rey le confiaba al hombre. Y yo estoy seguro que si Nehemías hubiera ido donde el rey, tal vez el rey le hubiera dado una carta, le hubiera dado un caballo, le hubiera dado un jinete, le hubiera dado, pero ¿de qué vale todo lo que el rey le hubiera dado si Dios no hubiera estado con él? Amén, porque el hombre era un hombre de confianza. Yo sé que si Nehemías hubiera ido donde el rey le hubiera dicho, no, si tú eres un hombre, porque cuando él se presenta delante del rey, al rey hasta le extrañó que Nehemías estaba en condición de tristeza, porque él conocía a Nehemías. Pero ¿de qué vale que el rey le hubiera dado carta si Dios no hubiera ido con él? Amén. Entonces Nehemías entendió que el primer respaldo que yo necesito es el respaldo de Dios. Cuando nosotros entendemos la importancia del ayuno, eso es lo que nosotros estamos reconociendo, ¿verdad? Entonces, ahora, he entendido que en el ayuno es importante, entendemos que es importante ayunar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, he comprendido que en el ayuno hay principios, ¿verdad? Porque hay principios y podemos verlo en la vida de cada uno de estos personajes. Ahora, quiero que, antes de entrar en los principios, quiero que vayamos al Evangelio capítulo 17 de según San Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Te adoramos, Jesús. ¿Lo tiene conmigo? Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Usted tiene que entender lo que está sucediendo aquí. Aquí había un hombre con una gran necesidad, su hijo tenía un problema. Y el hombre, él estaba haciendo lo que él entendía que era correcto, porque era correcto que él lo trayera. Podemos decir que los discípulos, en ese momento, podemos decir, ¿verdad?, que los discípulos eran tipología de la iglesia. En ese momento, ¿verdad? Pero era una iglesia que no podía manifestar un milagro porque no había entendido ese principio. El hombre estaba haciendo lo correcto, pero no estaba recibiendo resultados. Y él dice, se supone, yo me imagino que este hombre, ¿verdad?, como pueblo padre, diciendo, se supone. Ahora, tú tienes que entender la desesperación de este hombre, porque cuando él ora, tú te vas a dar cuenta cuán desesperado él estaba, porque la Biblia dice, porque sale de su boca, cuando él pide oración a Dios, antes de pedir oración por su hijo, él le dice al Señor Jesús, ayúdame en incredulidad. Pero aún siendo un hombre incrédulo, él estaba haciendo lo correcto. Tú tienes que saber que era un hombre en desesperación, porque no todo el mundo toma la decisión de traer un problema a la iglesia. Amén.
para que una persona de afuera venga, ¿verdad? Que tú lo puedes convencer para que vaya a la iglesia, que tú lo puedes convencer para que vaya al culto, pero viene porque tiene una enfermedad, es porque tiene que estar desesperada. Si este hombre estaba desesperado y él estaba haciendo lo correcto, entonces él le dice, pero he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿O hasta cuándo es de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate aquí y allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, yo no sé si usted pudo captar ahí que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacer la obra? ¿Verdad? Jesús le hubiera podido decir, como principio, ustedes no están ayudando de la manera correcta, pero Jesús le entregó principios, ¿verdad? Y uno de los principios en el ayuno es que hay que saber pedir, hay que saber orar, porque hay que tener fe. Diga conmigo, hay que tener fe. Porque cualquiera diría que Jesús se hubiera salido del tema, pero si ellos le están pidiendo a Jesús dirección, ¿por qué no pudieron hacerlo? ¿Por qué Jesús le está hablando de fe si le está hablando de ayuno? Porque el ayuno tiene principios y Jesús le habló de principios y le habló de lo importante que es la fe. Ahora, para que podamos entender que la oración y el ayuno tienen principios, tenemos que irnos a Marcos capítulo 11, versículo 24. Vaya allá un momentito rápido, porque yo quiero que usted anote esa lectura con usted, el versículo 24 y 26 del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí yo no sé si tal vez yo sea el único, pero le ha pasado de repente que usted siente que ha hecho ayunos y no ha tenido resultados. Que usted dice, espérate, como que esto no funcionó, como que... Porque es importante saber eso, hermano, sí, es que es una realidad. Porque si los discípulos que caminaron con Jesús necesitaron ayuda en esta área, ¿cuánto más nosotros? Y entonces, a veces estamos ayunando, pero no estamos aplicando ciertos principios, porque a veces pensamos que ayunar solamente es dejar de alimentarnos. Y creo que, claro, eso es un sacrificio de uno de los principios que nosotros manifestamos dentro del ayuno. Pero necesitamos entender que aún dentro del ayuno y la oración hay principios que son necesarios aplicar. Por eso Jesús dijo, por nuestra poca fe. Porque tal vez habían ayunado, pero no estaban pidiendo con fe. Entonces, Marcos capítulo 11, versículo 24, ¿lo tiene conmigo? Dice el versículo 24, por tanto digo que todo lo que pidiere, diga conmigo, todo lo que yo pidiere. Porque es un principio, diga conmigo, es un principio. Dice, todo lo que pidieres orando, creyendo, que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, usted también no se dio de cuenta porque lo leemos en breve, pero hay 4 principios que nos enseña que podemos obtener y aplicar dentro de un tiempo de ayuno. Número 1, diga conmigo, tengo que saber pedir. 2, tengo que saber orar. 3, tengo que creer. Y 4, tengo que recibir. Porque dice, todo lo que pidieres orando, primer principio, tengo que saber pedir a Dios. 2, tengo que saber orar a Dios. 3, tengo que creer. Tercer principio. 4, tengo que saber recibir. Pero hay un quinto principio que no lo vemos hasta el versículo 26, porque ese, aunque es el último, es el más importante, porque hay gente que está ayudando, pero no recibe el resultado por falta especialmente de este último principio, que es el más importante.
dice el versículo 25, y cuando estés orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces tengo que saber pedir, tengo que saber orar, tengo que saber creer, tengo que saber recibir, y cuatro, tengo que saber perdonar. Diga conmigo en esta hora, tengo que saber perdonar. Porque es el quinto principio. A veces estamos orando, a veces estamos ayunando, y usted lo tiene que saber, porque aún en la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén. Eso es un principio muy importante, el perdón en medio, porque eso es lo que hacemos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces aplicamos estos principios. Luego de haber aplicado estos principios, entendemos que es importante el tiempo de ayuno. Entendemos que el ayuno tiene principios. Mire, y son tan poderosos estos tiempos que es impactante lo que Dios es capaz de hacer, hermano. Es importante, es impactante, porque a veces necesitamos entender que, mire, usted tiene que entender que cuando Nehemías se presentó en ayuno y oración, él no estaba ni tan siquiera pidiendo para él. No era una necesidad que él tenía, porque inclusive él estaba bien, él vivía cómodo. La Biblia dice, si usted busca y estudia la historia de Josafat, del rey Josafat, usted se va a dar cuenta, pero tiene que irse al capítulo 18, porque el capítulo 18 dice que Josafat tenía riquezas, que Josafat tenía casa, que Josafat lo tenía todo. Y entonces ahora, usted se va al capítulo 20, está pasando por un problema, una dificultad. Entonces, ¿por qué este hombre está orando por necesidad? Porque este hombre no está orando por la necesidad que él tenía, está orando por la necesidad que tenía el pueblo. Entonces, aquí hay un principio muy importante, porque esta gente sabía lo que Dios era capaz de hacer. Porque es interesante cuando hablamos de lo importante que es reconocer cuando hace falta uno que se ponga en la brecha. Tú sabes, Abraham lo entendió. Y mire qué impactante, hermano, lo que Dios había enviado juicio para Sodoma y Gomorra, pero que Dios detuvo el juicio porque Abraham estaba en la brecha por causa de Lot, que todavía estaba en lugar de peligro. Lo que Dios fue, mira, la Biblia dice que Dios se le manifestó a Salomón y le dio una llave poderosa, porque yo sé que entendemos que la Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara. Esos son principios que Dios, pero ¿tú sabes por qué Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo se humillara? Porque Dios le dijo, porque si usted estudia el capítulo 7, usted se va a dar cuenta que Salomón había hecho un pacto con Dios. Antes de llegar al capítulo, al versículo 14, Salomón se había entregado al Señor, Salomón se había dispuesto a preparar sacrificio para el Señor. Y mire lo que Dios hace con Salomón. Le dio una llave. Diga conmigo, tengo una llave, porque es un principio, hermano. Le dio una llave, porque Dios se le reveló a Salomón y le dio un misterio bien poderoso sobre el ayuno. Dios le dijo a Salomón, si yo enviara juicio sobre mi tierra, si yo me enojara en contra de mi tierra, mire, vaya conmigo al versículo 11 del capítulo 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque eso es una de las bendiciones más grandes a través de un tiempo de ayuno, es que Dios se nos revela. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios se nos revela. Yo no sé si usted pueda creer eso. Dios se nos revela. Tal vez Dios se le está revelando a usted, no como tal vez usted lo está esperando, pero Dios se revela. Porque Dios tiene diferentes maneras de cómo revelarse. Amén. Dios puede revelarse a su vida por una profecía, Dios se le puede revelar por una palabra, Dios se le puede revelar por una visión, pero que Dios revela, Dios revela. Y dice la palabra que cuando Salomón terminó, dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Cuando Salomón terminó de hacer todo, porque todo lo que Salomón estaba haciendo era para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.
Pues Dios se le aparece a Salomón y le dice, se le apareció de noche y le dijo, sí, que yo he oído tu oración y te he elegido para hacer este lugar por la casa de sacrificio, pero le dio una llave poderosa. Le dijo, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara las langostas que consuma la tierra, si enviara pestilencia a mi pueblo, y ahí se le manifiesta, le dice, ¿a qué te doy la llave? Aunque yo mande juicio, aunque yo me enoje, te doy la llave, le dijo a Salomón. Esta es la llave que tú tienes para que yo te devuelva, para que yo me arrepienta. Le dijo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiesen de sus malos caminos, y orare, le dijo, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Le entregó una llave muy poderosa, ¿verdad? Le dijo, si yo por si acaso algo sucediera, si algo yo hiciera, aquí yo te entrego una llave. Lleva a mi pueblo a la humillación, lleva a mi pueblo al arrepentimiento, lleva a mi pueblo a hacer cumplir su propósito, lleva a mi pueblo y déjame saber que yo soy un Dios que escucho el corazón del que se arrepiente. Lleva a mi pueblo y enséñale que si el pueblo se humilla, que si el pueblo ora, que si el pueblo clama, yo oigo desde los cielos. Eso es una llave poderosa. Entonces, vemos, ¿verdad?, en la trayectoria de lo que es el tiempo de ayuno, que tiene principios y lo importante que es, ¿verdad? Y a veces lo tenemos en poco porque podemos decir, no, yo no estoy pasando dificultad, yo estoy bien. Pero el ayuno no siempre es para nosotros. Aunque Dios es grande y misericordioso, y mientras tú y yo estamos ayunando y orando para esta necesidad o por la necesidad de la iglesia, ¿verdad?, Dios está obrando, porque Nehemías no tuvo que pedir para él y Dios le dio. Salomón no tuvo que pedir, inclusive cuando Dios se le revela antes mucho de eso, Dios se le revela y le da sabiduría, porque Salomón no pidió para él, Salomón pidió para la necesidad del pueblo. Y cuando tú y yo nos presentamos, yo sé que a veces nosotros, yo no sé si usted la ha pasado, a veces usted está clamando y te dice, pero estoy clamando por tanto, que yo tengo necesidad también, pero cuando nosotros presentamos la necesidad del pueblo y la necesidad de aquel que está afligido, la necesidad de aquel que verdaderamente necesita, aunque nos olvidemos de la necesidad de nosotros, tal vez usted está orando un día y está clamando tan fuerte por el hijo de una hermana y el sobrino, y tal vez la carne le dice, pero tú lo clamaste así por tu hijo. Pero déjame decirte que cuando tú clamas así y presentas la necesidad del pueblo de Dios, Dios no se va a olvidar de la necesidad tuya y la mía. Dios se encarga de lo de nosotros, porque hay cosas, déjeme decirle algo, hermano, un misterio que yo he descubierto sobre eso, y Dios lo sabe. Yo casi nunca le pido algo para mí. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que yo no pido y Dios me las da, porque hay cosas que a mí se me olvidan pedir, pero Dios no se le olvida en darlas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y a veces estamos nosotros preocupados, de como si Dios fuera un ser humano, de que, wow, espérate, ya oré por el hermano, ya oré por el sultán, ya oré por el vecino, oré por la comunidad, déjame orar un poco para mí. A veces terminamos de orar y dices, wow, no oré tanto para mí. Pero déjame decirte que cuando tú presentas la necesidad del pueblo, Dios atiende tu necesidad, porque Él sabe, porque la Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos. Y Jeremías 29 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que tú esperas. Aunque a ti se te olvide, aunque a ti no te venga a la mente, a veces terminamos un tiempo de oración, no sé si le ha pasado, y usted dice, wow, se me olvidó orar por esto. A ti se te olvidó orar por algo, pero a Dios no se le olvidó que tú tienes una necesidad. Él sabe. Yo creo que a Dios le agrada más cuando nos interesamos por lo de otro que cuando nos interesamos por lo nuestro, porque aunque nosotros nos interesemos por lo de otro, Dios siempre estará interesado por lo nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él no olvida. Él sabe. Yo sé. ¿Ya? Dios, hay cosas que yo he comprendido en este caminar que ya no son necesarias. Todos tenemos que orar, pero hay cosas que yo he entendido que aunque a mí se me olvide orar por ciertas cosas,
Porque a veces queremos cubrir tantas cosas, pero no podemos cubrirlo todo. Pero lo que no cubro yo, lo cubre Dios. Lo que nosotros no viene a nuestra mente, Dios ya lo tiene en su agenda. Él ya lo sabe. Él lo tiene presente. Amén. Él lo tiene claro. Entonces, entendemos que estos son principios. Mañana vamos a estar un poco hablando un referente más, ¿verdad? Porque me gustaría indagar un poco más en la vida de Josafat. Pero mañana vamos a estar hablando un poco referente a eso, porque fue importante, impactante lo que Dios pudo hacer en la vida de este hombre, de este rey, en la vida de Jerusalén, en la vida de Israel, a través de este rey. Pero entendemos, ¿verdad? Estos ejemplos. Otra persona que pudo entender que lo primero era presentarse en ayuno delante de Dios fue la vida de Esther. Cuando Esther, ¿verdad? Primero tenía una cobardía porque Esther no quería ir a presentarse, y cada vez que tenía oportunidad de ir donde el rey, siempre le invadía un pensamiento de miedo y de temor y cambiaba el tema. Pero cuando ya ella vio que la situación era dura, que ella vio que la situación era adversa, que ella dijo, y Mardoqueo tuvo que, ¿verdad?, amenazarla un poco y decirle: mira, yo te voy a decir una cosa, este peligro, no pienses que tú lo vas a escapar, este peligro es para todos nosotros, estamos en el mismo bote. Amén. Entonces ella tuvo que tomar acción. En el capítulo 4 de Esther dice que luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, dice que él arrancó su vestido y se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se le dirigieron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atán, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con órdenes de saber lo que sucedía. Y porque estaba así, salió pues Atán a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa y Susa para que fuese destruido, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Y vino Atán y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atán que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y cualquier otro hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, solo la ley respecto a él ha de morir, salvo aquel que el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado. Mire hermano, mire que es importante. Y ahora estaba haciendo entender tú lo que tú me estás pidiendo es una condena de muerte. Tú no entiendes que si yo me presento delante del rey, eso es solamente por presentarme sin ser llamada, porque yo no he sido llamada. Porque hay algo interesante, ¿verdad? Y volvemos, tengo que volver a Nehemías. Nehemías tampoco fue llamado, pero él entendió que había un llamado, porque Dios llama de diferentes maneras, ¿verdad? Ella no sabía que ella era la escogida de parte de Dios, pero lo que impulsaba a Esther a tomar esta determinación, si usted se pone a ver y estudia, ¿verdad?, que era la circunstancia, la estaba empujando a ella a presentarse, a hacerlo, y era como que ya Dios le estaba diciendo: yo te voy a dar respaldo, confía en mí. Y sabe que a veces debemos canalizar, ¿verdad?, porque era el miedo que ella tenía, ¿verdad? No era una cosa fácil lo que tú me estás pidiendo, presentarme delante del rey. Solamente de presentarse sin ser anunciado, ya eso es considerado una condena de muerte. Y hay algo que me impacta, porque ella dijo: yo no he sido llamada. Ella le dijo: yo no soy. Pero ella lo que no entendía es que Dios hace llamados de muchas maneras. Entonces, para ver al rey en estos 30 días, y dijeron a Mardoqueo:
las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Entonces ahí tuvo que Mardoqueo, ¿verdad?, amenazar prácticamente y de mandarle un mensaje que tal vez ella no quería escuchar, pero le estaba diciendo que tuvo un llamado de vida o muerte. Y le dijo: no piense que escaparán de la casa del rey más que otros judíos, porque si cae absolutamente en este tiempo de respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has sido llamada al reino. Entonces Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días y noche y día, y también con mi doncella ayudaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco que perezca. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo Esther tuvo que activar un principio muy poderoso. Y ella entendía y reconocía que era de vida o de muerte, pero ella entendió, ¿verdad? Si no hubiera tenido entendimiento de la palabra, ¿verdad?, se hubiera presentado al rey. Yo creo que, ¿verdad?, no sé qué hubiera sucedido si ella se hubiera presentado a Dios, pero si se hubiera presentado al rey sin la alianza de Dios, ¿qué hubiera sucedido? Pero ella decidió presentarse delante de presentarse al rey, se presentó delante de Dios. Y aquí vemos este principio, ¿verdad?, cómo se activó. Ella dijo: pero antes de yo ir allá, ustedes ayuden allá, yo voy a ayudar aquí. Vamos a estar todo el ayuno 3 días antes de tomar acción y presentarnos delante del rey. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Cierro con eso, que entendamos la importancia del ayuno y los principios, ¿verdad? Y quiero cerrar compartiendo esto bien breve, porque me vino a la mente bien rápido. Yo me recuerdo hace unos años atrás, hace casi 10 años, un poquito más de 10 años, me recuerdo que una vez me hicieron una llamada para ir a orar por casa de una familia, y fuimos, ¿verdad? Y fuimos al lugar, pero antes de ir a la casa, me recuerdo que le dije al pastor: vamos a separarnos para ayunar unos días. Y el pastor, me recuerdo que me dijo: no, vamos a ir mañana, que tenemos que ir mañana. Y fueron un grupo de hermanos, que era el grupo de intercesor. Nosotros nos quedamos atrás. Estábamos todos orando, pero me recuerdo que cuando fuimos a aquella casa, había una persona que estaba bajo la influencia del enemigo. Y nunca había visto una cosa tan grande, porque ahí fue que yo entendí, ¿verdad?, que el reino de la oposición y la magnitud de la obra del enemigo, porque vi a una persona que no pesaba ni tan siquiera 100 libras, levantar a hombres que eran hombres pesados, ¿verdad? Y ahí yo entendí que era algo importante, y me recordé de eso. Cuando salimos afuera, fue lo que le decía al pastor, le dije: pastor, vamos a separarnos un día orar. Entonces Dios, ¿verdad?, a mí esto nos enseña y nos revela. Una ocasión me recuerdo también que iban unos hermanos a orar por allá por el área de Gettysburg, como para 2014, 15, por ahí me recuerdo. Y también me recuerdo que unos hermanos iban para allá a orar y nos hacían el cuento y nos decían: ay, lo que sucedió, que fueron para allá al tiempo de oración y a orar con una familia, y uno de los que fue a orar, eran 2 que fueron a orar. Uno salió corriendo de la casa porque dice que la persona que fue a orar, ¿verdad?, estaba bajo la influencia del enemigo. Y entonces pues nos tocó entender, ¿verdad?, lo importante que es presentarnos en ayuno y oración antes de ir a una situación así. Amén. Así que oramos por este tiempo glorioso que Dios nos permite, ¿verdad?, como pueblo de Dios, presentarnos delante de Él. Le pedimos a Dios que a través de este tiempo habramos aplicado este principio que a Dios le agrada, y que lo que no, que Dios nos revele, y que podamos ir teniendo estos tiempos donde nos presentemos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso. Te damos gracias porque tú has sido Dios bueno. Te damos gracias porque tú has sido Dios de poder. Te damos gracias porque tú has sido Dios todopoderoso. Gracias, Padre, por este tiempo que nos hemos separado como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, para hacer tu bondad, para hacer tu fidelidad y para cumplir todos tus propósitos, todos tus planes, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas obrando en medio nuestro, Dios mío, que este ayuno, este tiempo haya llegado a tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre,
y exaltar tu grandeza, Dios mío. Gracias por esta oportunidad gloriosa. Y hemos presentado este tiempo, hemos presentado cada oración, cada plan delante de ti, Señor.